Dice así, Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos al Señor un momento. Señor, siempre dependiendo de ti, necesitados de nuestra fuente, rogamos que nos ilumines hoy día nuestros pensamientos, que nos concedas inteligencia espiritual para entender tus palabras. Gracias por tu ministerio iluminador, precioso Espíritu Santo. Hoy día sea así con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vimos ya con bastante amplitud la sutileza de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, ¿no? Ese es su disfraz. Pero en el corazón son lobos rapaces. ¿Qué es un lobo rapaz? ¿Un rapaz qué es? Muy hambriento, rapaz, muy deseoso de devorar. Imagínense, hermanos, las metáforas del Señor son perfectas. Un falso predicador es un lobo rapaz, tiene apetitos diferentes, o sea, ajenos al ministerio de Cristo, pero está ahí esparciendo su veneno. Sabemos que el Señor nos dijo que con el juicio con que juzgamos seremos juzgados, ¿se acuerdan? Eso es más antes, ¿no? Ahora, esa verdad no es un impedimento ni obstáculo para detectar a los falsos profetas. No vaya alguien a decir, como el Señor dice, con el juicio con que juzgo seré juzgado, mejor no voy a discernir nada. No es así. Las dos son verdades. Las dos son verdades de la palabra de Dios. Con el juicio que yo juzgo, seré juzgado. Eso es cierto. Y también es cierto que se me manda a discernir y detectar los falsos profetas. ¿Están de acuerdo? Bueno, tiene que ser así, ¿no? Porque el que no detecta un falso profeta se come su veneno, hermanos. Ahora, si no los discernimos, no podemos guardar el mandamiento que dice, guárdense de ellos. No podemos obedecer, guárdense. ¿Cómo me guardo de un falso profeta si no discierno quién es? Cada cristiano está en la obligación de discernir quién es falso profeta entre todos los que están ahí hablando supuestamente la palabra de Dios. Gracias a Dios que siempre Dios ha tenido sus enviados, ¿no? Sus predicadores, y siempre ha habido también, ¿no? Falsos profetas. Siempre. Y van a haber siempre hasta el final falsos profetas hasta que Satanás sea aplastado por Cristo debajo de los pies de la iglesia. Así que tenemos trabajo por hacer. Discernimiento, entonces, ¿no? Ahora, nuestro Señor insistió en que el fruto es la clave y lo hace elaborando otra metáfora. Miren lo que dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, pues no, cada árbol da su fruto. No hay cambio de intercambio de naturaleza. Cada árbol tiene su naturaleza y va a dar conforme a esa naturaleza. Y después el Señor dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Hasta aquí tenemos dos cosas. Hay árboles llamados buenos que dan frutos buenos, obviamente. Y hay árboles malos que obviamente dan frutos malos. Los dos dan fruto. Los dos producen algo. Advirtamos que el Señor comienza en el versículo 16 y termina en el 19 de lo que hemos leído con la frase, por sus frutos los conoceréis.
O sea, ¿quién tiene que conocerlos? Nosotros. ¿Cómo? Por el fruto. En primer lugar, ¿qué significa árbol malo? O digamos, ¿qué significa malo? Árbol malo. Es una definición muy concreta y muy clara. Bueno, no significa podrido, árbol podrido. Existe el árbol bueno, el árbol malo y el árbol podrido. ¿De acuerdo? Porque el árbol podrido no da fruto. Miren la diferencia, hermano. 3 árboles. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto y el árbol podrido no da fruto. ¿Qué les parece? Esto es muy importante para no perder el elemento de sutileza que es básico en el pensamiento del Señor cuando nos enseña estas cosas. Por ejemplo, 2 árboles normales de aspecto semejante no producirán necesariamente la misma clase de fruto. Un árbol puede producir buen fruto, el otro fruto malo. Uno se puede comer, el otro no se puede comer. Es evidente que esto contiene una enseñanza muy profunda del Señor Jesús. Una vez examinada la cuestión doctrinal, se puede pasar ya a la cuestión de la vida y del comportamiento. Tengo 3 definiciones de árboles aquí que voy a leer para ustedes. A ver qué les parece. Hay muchas más, voy a sacarlas, pero por ahora. No hay necesidad de que busquen, pero les voy a leer lo que dice el texto. Dice en el profeta Isaías, a ordenar es tiempo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué bendición, ¿o no? Qué bendición que Dios ordene esto para los justos, para nosotros. Ahora escuchen. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el máximo honor de un ser humano. Que Dios lo llame árbol de justicia, plantío de Jehová para mi gloria. Que nos diga si el Señor es lo más alto que puede decirle a un redimido, alto, altísimo. Honor sin límite. Otro ejemplo. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios, los árboles buenos. Que amén. Árboles buenos. ¿Ya? Tercer ejemplo. Bueno, el árbol es usado en la Biblia como metáfora del ser humano. Nosotros somos árboles. Cada ser humano es un árbol. El asunto es qué clase de árbol. Y cada uno debe saber, o buen árbol, o árbol malo, o árbol podrido. El tercer ejemplo es este. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Escuchen, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Qué triste de su hermano. Hermanos, es un ser humano fracasado, que no ha querido al Señor. No lo ha querido. Lo ha despreciado. Ahora, pregunta. ¿Eres un buen árbol con su fruto? ¿Eres un mal árbol con su fruto? ¿O eres un árbol podrido? ¿Qué eres? Cada uno debe saber delante de Dios. Si yo fuera delante de mi examen, autoexamen delante de la luz de Dios, un árbol malo, ¿qué voy a hacer?
¿Qué tendría que hacer si estoy delante de Dios? Arrepentirme. Yo no quiero esto. Yo quiero dar buen fruto para tu gloria. Ahora, un árbol podrido ni se va a acercar al Señor. No le importa. Usar esta metáfora de la índole o naturaleza de los árboles y su fruto fue fundamental en la enseñanza del Señor Jesús. ¿De qué índole se dice también? ¿No? ¿Qué clase de árbol eres? ¿Qué índole de árbol eres? Bueno, yo soy buen árbol. ¿Cómo lo sabes? Por el fruto. ¿Quién lo ve? Yo primero. ¿Quién más? La gente ve el fruto en mi hablar y en mi vida. Esa es la idea. Bueno, se trata de algo que siempre debemos buscar, tanto en nosotros mismos como en los demás. Busquemos el fruto. ¿Cuál es el fruto palpable, real en tu vida? En la mía. ¿Qué fruto? Y el fruto va a decir qué clase de árbol eres. Ahora, cuidado con las apariencias. Es lo mismo que en el caso de la otra metáfora de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, la metáfora ahí es lobo. Lobos rapaces. Es el peligro de aparentar ser cristiano sin serlo. ¿Puede ser eso o no? Hay el caso de cristianos aparentes. Existen cristianos en apariencia. ¿Cómo se los puede conocer? Por sus frutos, hermanos. Ahora, esto puede suceder también en el campo de la enseñanza y la doctrina. Es más fácil detectar un cristiano. Un cristiano puede más fácilmente detectar un árbol que está hablando, un predicador. ¿Lo puede detectar? ¿De qué manera? Por lo que dice. Ese es su fruto, lo que dice. Y lo que dice, hermanos, son falsas doctrinas. Ahora, lo que en realidad cree, ese es su fruto primario, por eso es aparente nomás su cristianismo. Lo que él cree, lo que él piensa que es, eso realmente es su vida, porque lo que uno cree está acorde con su vida. Pero un falso profeta no va a decir lo que cree, va a mentir, va a torcer la palabra de Dios. Alguien puede parecer que predica el evangelio, cuando en realidad, si se buscan pruebas genuinas, no lo hace. Y para esto debe estar capacitado todo cristiano. Es el arte, hermanos, espiritual del discernimiento. El peligro radica en tratar de hacernos. Un peligro consiste en tratar de hacernos cristianos. A ver, piensen en esto. Hacernos cristianos, añadiendo ciertas cosas a nuestra vida. Añadiendo cosas a nuestra vida. Yo añado cosas, ¿para qué? Para ser un cristiano. En vez de llegar a ser algo nuevo, en vez de recibir la vida de Dios que viene a posarse en mi interior, en vez de que la naturaleza que está en nosotros se renueve según la imagen del Señor Jesucristo mismo. O sea que un cristiano que ha sido regenerado no necesita para nada añadir cosas a su vida para su apariencia. Nada. Naturalmente va a dar fruto como árbol bueno que es. Alguien puede hablar en la forma adecuada, puede parecer que vive bien y con todo eso, según el Señor, ser permanentemente un falso profeta, apariencias, hipocresía. Esto ha sido una fuente constante de problemas y peligros a lo largo de toda la iglesia cristiana, en todos los tiempos. Pero nuestro Señor nos ha puesto sobre aviso fielmente en el Sermón del Monte. Desde el principio nos ha puesto sobre aviso para que entendamos el principio del fruto del árbol. Ser cristiano significa un cambio en la vida y naturaleza mismas del hombre. Ese es un cristiano. Ha habido un cambio en la naturaleza, o sea, en lo interior, en el espíritu. Ha habido una naturaleza en el hombre, hermanos, en su vida y se refleja. Es la doctrina del nuevo nacimiento, otra vez. Ninguna acción del hombre vale nada. No vale ninguna acción del hombre, aunque se denomine cristiano, a no ser que haya cambiado su naturaleza por el nuevo nacimiento, cuyo sinónimo más conocido es ¿qué? Nacimiento nuevo es
regeneración, por el cual somos hechos nuevas criaturas. ¿No? Entonces, si un ser humano no ha sido regenerado, puede actuar como cristiano, años, pero no pasa nada de él. Estamos diciendo de alguien que es así, ¿no? X persona. En ese caso, hermanos, el engaño puede ser fatal, porque estando tantos años en un lugar, pueden levantarlo de maestro. Miren qué fiel este hermano. 5 años ya está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué predique? ¿Qué va a salir de esa boca, hermanos? Cualquier mentira. Mateo 12:33. Mateo 12:33. El Señor dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora aquí, hermanos, esto qué impresión les da, porque me da una impresión de que haced, o sea, Dios me dice que yo haga. No es una expresión, nomás una expresión de que soy responsable de lo que soy. ¿Entiendes? Entonces, en la Reina Valera, es la 60, ¿no? En la Reina Valera contemporánea, escuchen la otra forma que vierten los traductores, dice: si el árbol es bueno, es el mismo Mateo 12:33, si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Nada más que lógica, ¿no? Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Eso no es. O sea, haced, hay un lugar donde dice: haceos de un corazón nuevo. Creo que es Jeremías. No simplemente está poniendo la carga y el peso sobre mí. Porque si tengo a Cristo en una predicación por el Espíritu Santo, y yo me sigo merodeando y dando vueltas, entonces voy a sufrir el mal. Pero si Cristo me está llamando, Cristo llama a todo el mundo, ¿qué? Arrepentíos y creed el Evangelio, a todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo. Y la respuesta de unos es sí y de otros es no. Ahora, en otro lugar dice, este es Mateo 15:18. Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca, miren esto, hermanos, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. O sea, no es nomás un movimiento anatómico con una fuerza, con un intelecto, no sale de aquí, sale del corazón, de la esencia del hombre, sale lo que habla. Incluso puede hablar palabras bíblicas. Está sacando veneno, porque es del corazón que habla su boca y contamina al hombre. Está hablando aquí del hombre no regenerado, obviamente. Y aquí se vuelve a subrayar por parte de Cristo la índole o naturaleza del árbol. Hermano, siempre esto debe estar en nuestra mente, porque de esto vamos a tener que los 2 sesiones más, esta y la siguiente, sobre el árbol y su fruto, los frutos. El árbol, de acuerdo a cómo es, va a dar sus frutos. Entonces, no son simplemente las cosas que uno hace externamente. No es cuestión de lavar la parte de afuera de los vasos. ¿Se acuerdan de Cristo como los dijo los fariseos? Ustedes lavan la parte de afuera del vaso, pero por dentro está podrido. ¿Quién de nosotros pues lava un vaso, hermano, digamos, de jugo de plátano, de afuera nada más, y lo pone? No, se lava de afuera y se lava de adentro. No es lo que entra, dijo el Señor, sino lo que sale, lo que cuenta, lo que sale de la boca de nosotros, de todo hombre. Eso es el hombre. Lo que hay en el corazón siempre se manifiesta. Lo que hay en el corazón siempre, algún momento se va a manifestar. El árbol, algún momento se va a manifestar. Se puede ver majestuoso, se puede ver hermoso, pero algún momento va a manifestar que es buen árbol o mal árbol. Si es bueno, va a dar buen fruto. Y si es malo, va a dar mal fruto. Y si no tiene fruto, ya está podrido desde las raíces, solo es cuestión de tiempo. Entonces, lo que hay en el corazón siempre se manifiesta. Se manifiesta en las creencias, en las enseñanzas y doctrina, por ejemplo. Así es como en la vida. Por ejemplo, cuando hay falsos predicadores,
¿Qué van a sacar del corazón? Lo que creen, ¿no? Se llaman las sectas de error. Eso sacan, hermanos, y van esparciendo por todas partes. No siempre resulta fácil ver, pero nuestro Señor nos dice que si tenemos los ojos iluminados por la enseñanza del Nuevo Testamento, siempre estaremos en condiciones de ver, de reconocer. No, es como, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, una compra de perfume. No sé si esta es la forma, no sé, la forma más natural. Es que te abren unas 4 botellitas y tú hueles, ¿no? Al oler, tú escoges o reconoces una que estás buscando. Ese oler es como un discernimiento, hasta que encuentras y dices, este es un cateador de vino, hace lo mismo. Imagínense ese arte, hermanos, con su lengua y su paladar. Dice, este es de 1840, imagínense eso, ¿cómo hacen eso? Porque están acostumbrados a eso, es su arte, son cateadores. Nosotros tenemos que ser cateadores de falsos profetas. Estamos llamados a eso, porque si no lo hacemos activamente, hermanos, podemos ser vilmente engañados. ¿Okay? Hablando de la doctrina, por ejemplo, si lo único que alguien esperaba es que un profeta diga cosas totalmente equivocadas, probablemente nunca detectarán a los falsos profetas, porque los falsos profetas nunca dicen cosas totalmente equivocadas. ¿Se dan cuenta? A ver, escuchen esta pregunta que le hice a unos hermanos hace poco tiempo, hace pocas horas. Ponte en el caso de que estás escuchando a un predicador, un pastor, y digamos que lo escuchas, por decirte un mes. No solo domingo, también en otras ocasiones lo vas escuchando. Ya, ahora digamos que es muy cierto que este pastor, todo lo que predica es bíblico. Escuchen eso, todo lo que predica, yo lo he oído durante un mes, es bíblico. Podríamos decir con certeza que ese predicador es un profeta de Dios. ¿Sí o no? No quiero decir nada. Díganos, pero no se preocupen. Todos se han equivocado. No, sí o no. ¿Qué dice? Escuchen, todo lo que predica hasta ahora, hermano, es bíblico. Yo no podría decir que es un profeta de Dios porque aún tengo que escuchar más cosas. ¿Se acuerdan? En la semana anterior estamos en esto, hermanos. Si no predica todo el consejo de Dios, ¿qué dice de las otras cosas? ¿Qué dice de la ira de Dios? No habla del juicio eterno, no habla del infierno. Entonces, ¿cómo puedo decir que es un profeta de Dios? Voy a seguir escuchando un mes más. Y si en un mes más no dice nada de los atributos de Dios, entonces voy a decirle a usted, ¿por qué no predica esto? Y Pablo, al despedirse de Éfeso, de los ancianos de Éfeso, les dijo: yo he estado 3 años con ustedes, llorando, amonestando a cada uno, día y noche. Y les he enseñado que todo el consejo de Dios. Es un árbol, hermanos, falso puede hablar maravillas de la Biblia y verdaderas. Por eso no es solo lo que dice, hay que prestar atención a lo que no dice. Agarremos eso, hermanos, es necesario. Todo lo que dice es verdadero, muy bien. ¿De qué habla? De esto ya. ¿Habló de esos temas? Fundamentalmente, no. Entonces no puedes asegurar que sea un profeta de Dios. El primer principio es que hay un lazo indiscutible entre creencia y vida. A ver, agarren este principio. Hay un lazo indiscutible entre creencia y vida. ¿Qué quiere decir? Según creo, vivo. Según crees, vives. ¿Sí, no? Siempre es así. Yo vivo por lo que creo. Lo que el hombre es en lo profundo de su ser, siempre se manifestará puntualmente en su creencia y vida. Siempre. Lo que un hombre es interiormente, en lo profundo de su ser, se va a manifestar en algún momento. Estas dos cosas van indisolublemente unidas. El hombre actúa como piensa.
manifestamos inevitablemente lo que somos y creemos. Manifestamos lo que somos y creemos, ¿sí o no? Ese es el fruto. No importa el cuidado que tengamos, en un momento u otro se manifestará. Uno puede estar fingiendo años, pero cuidado, en algún momento se manifestará lo que es. ¿No se han visto alguna vez una historia o película de un hombre que tenía una misión muy importante? Tenía que ir a un lugar y cambiarse de identidad. Entonces se cambió obviamente su nombre. Digamos que era Pedro, ahora es Juan. Y le dijeron, ahora eres Juan tantos. Olvídate de Pedro, eres Juan. Vas a cumplir tu misión. Entonces soñaba, hablaba todo el tiempo, soy Juan, Juan, y Juan iba al espejo, hola Juan, Juan, Juan. ¿No? Entonces estaba llenándose de esa identidad para cumplir su misión. Unos años ya estaba con eso, soy Juan, Juan. Y todos le llamaban Juan, obviamente, porque él se había presentado así. Un día por detrás viene uno y le dice, Pedro. Y él no se da la vuelta inmediatamente. ¿Por qué se da la vuelta? Porque es Pedro. Lo que somos se va a manifestar tarde o temprano. Las apariencias pueden engañar mucho, pero no duran tampoco demasiado. Ahora, a los puritanos, hermanos preciosos. Puritanos, si te acuerdas, en nuestras reuniones de jóvenes, bebiendo y fumando. El puritano, al que no quería hablar cosas medio raritas, es un puritano. Se usaba despectivamente. Pero ¿saben lo que es un puritano, hermanos? Es un cristiano modelo hermoso. Y hay mucha literatura de puritanos. Miren esta costumbre. Los puritanos llamaban a creyentes temporales a algunos cristianos. Les llamaban, es un creyente temporal. Entre comillas, ¿no? Creyente temporal. ¿Ya tienen la idea? Con eso querían decir personas que parecían entrar bajo la influencia del Evangelio, parecían convertidas y regeneradas, hablaban en la forma cristiana y mostraban cierto cambio en la vida. Pero los puritanos los llamaban creyentes temporales, porque después llegaban a dar pruebas inconfundibles de que nunca habían llegado a ser verdaderamente cristianos. Árboles. Por ejemplo, hay un árbol más bonito que el árbol de Navidad. Es bonito, precioso, un arbolito de Navidad. Pero no tiene vida. ¿Entiendes? No tiene vida. Es un árbol podrido en cierto sentido. Ahora, el apóstol Pedro habla gráficamente de ellos. Escuchemos un momento al apóstol Pedro. Segunda Pedro 2:2. En realidad es segunda Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 22. ¿Ya? 2:22. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Bajo inspiración, obviamente, del Espíritu Santo. Y muchos seguirán sus disoluciones. Primera frase. Escucha. Y muchos seguirán, ¿qué? Sus disoluciones. ¿Qué es disolución? Sensualidad. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora vamos al 20, versículo 20. Primero 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 22. Ahora 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué metáforas, hermanos. Qué ilustraciones más claras. El perro vuelve a su vómito, es su naturaleza. Se lo come lo que ha vomitado. Y la puerca lavada, aunque sea perfumada más, vuelve al fango. Entonces se manifiesta siempre lo que uno es, y en ellos se cumple este proverbio. Ahora dicen en 2 Pedro 1:4b, 2 Pedro 1:4b, solamente la frase, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora sí notan la diferencia, hermanos,
en la anterior lectura, habiendo escapado de las contaminaciones. Esos son los falsos. Solo escaparon de las contaminaciones. Estos, los verdaderos, han huido de la corrupción. Claro, eso necesita mayor explicación, pero siempre están los verdaderos cristianos y los falsos. Los falsos son una cierta profesión de fe, un acercamiento más o menos visible, pero no hay realidad. Esos son los falsos. Árboles malos. Estos creyentes temporales han escapado de las contaminaciones, pero no han huido de la corrupción. Hay una especie de purificación superficial, pero no cambia la naturaleza. El purificarse es importante, pero puede ser muy engañador. El que solo se ha purificado en lo externo puede parecer cristiano, pero no lo es. Y esa naturaleza íntima tiene que manifestarse. Y se va a manifestar. Quizá haya que esperar antes de encontrar pruebas verdaderas. Dios lo ve pues eso instantáneamente porque lo ve todo, pero nosotros somos muy lentos en ver estas cosas. Pero en un momento u otro, el hombre mostrará lo que es. Todos. En un momento u otro, ahí se va a manifestar. A veces se dice, ¿no? Estaba contando unos hermanos un ejemplo, estaba dando hace 2 días nomás creo, de alguien, hermano, ha estado pero con nosotros. Entraba y salía, todo era la palabra de Dios. Y de pronto, después de años, ha cambiado totalmente. No, de hecho, no quiero saber nada de esto. Esto no es mío. ¿Qué tenía? Una apariencia. Un engaño estaba llevando. Entonces, hermanos, en un momento u otro, tarde o temprano, el hombre mostrará lo que es. Ahora, lo mostrará en su enseñanza y en su vida real. Eso es completamente inevitable. Podemos decir, por tanto, que la verdadera fe cristiana ha de producir una forma característica de vivir. Una forma característica de vivir. Sin duda que este es el significado de la pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es como decir, ¿qué esperabas de él? Claro, Dios no, que lo mira todo. ¿Qué esperabas de él? Señor, que termine pues en la gloria. No, era un falso profeta, un mal árbol. Entonces, él conoce instantáneamente porque es Dios. A nosotros nos manda a conocer por discernimiento. Tenemos que conocer estas cosas. La creencia básica del hombre se manifiesta en su vida tarde o temprano. Entonces debemos tener cuidado en no creer verdadero lo que parece cristianismo genuino. Puede ser solo una impostura, ¿no? Una apariencia externa. Se nos exhorta a que nos enseñemos y disciplinemos a nosotros mismos para buscar con cuidado el fruto. Ahora, debemos examinar en detalle la naturaleza o carácter del fruto bueno. Tenemos que estudiarlo. Debemos buscarlo en nosotros mismos y en los demás. Por ejemplo, busquemos, a ver, ¿cuál es mi fruto de vida? No, yo digo, a ver, yo soy, Señor, yo creo que soy un buen árbol. Creo que soy un árbol de justicia. Creo que me has dado vida eterna hace tanto tiempo. Ahora Dios me dice, a ver, busca tu fruto. Qué bueno es eso, ¿no? Qué importante. Entonces debemos tener sumo cuidado, porque hay quienes se encuentran fuera de la puerta estrecha diciéndonos, no hay que hacer todo eso. Este es el camino, ven conmigo. Hay que aprovechar la vida. No seas exagerado, no seas fanático. No es eso. Y nos pueden engañar, por eso debemos aprender a discriminar y también al examinar el fruto, debemos tener presente este elemento de sutileza siempre, porque el enemigo es sutil, su obra es sutil. Hay clases de vida que se parecen mucho al verdadero cristianismo. Y obviamente son las más peligrosas de todas, porque se parecen. Pero cuando algo nos parece, hermanos, cuidado, vamos donde el Señor, Señor, ayúdame, voy a discernir qué hay aquí. No va a decir qué lindo. Si me ha hablado del Señor todo el día, ¿qué quieres que piense? Pero ¿qué ha dicho? ¿Y qué no ha dicho? ¿Entiendes? ¿Qué no ha dicho? Entonces, hermanos, parece ser que los enemigos mayores de la fe cristiana genuina
No son los perseguidores del cristianismo que resisten la enseñanza de la Biblia. Son más bien los que poseen un cierto cristianismo, enemigos de la iglesia. Tienen su cristianismo falso. Son los que recibirán la condena que nuestro Señor lanza en este pasaje contra los falsos profetas. Si miramos la historia de la iglesia, desde los comienzos, se descubre que siempre ha sido así. El cristianismo falso y fingido siempre ha sido el obstáculo y enemigo mayor de la verdadera espiritualidad. ¿Ya? Ahora, el problema mayor en nuestros días es el estado mundano de la iglesia, que no dice él. ¿Se acuerdan de esa señora que le hacía propaganda al apóstol Pablo? Estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino del Señor. Pues, palabras exactas. Pero estaban endemoniados. Ellos estaban endemoniados. Y Pablo, después de unos días, imagínense Pablo, después de unos días, recién reprende al diablo y lo expulsa. ¿Entienden, hermanos? ¿Se imaginan lo que tenemos en el panorama actual, en nuestros días, lo que nos ha tocado en cuanto a maldad, hipocresía y falsedad? Hermanos, un mundo es terrible. Las pruebas pueden ser generales o pueden ser específicas. No dice nada que sea obviamente erróneo, un falso profeta, y parece vivir una vida cristiana buena. ¿Hasta qué? ¿No? Entonces a esa prueba sometemos a tal persona. A ver, podemos tener personas simpáticas, moralmente correctas, con una norma y código elevados de vida personal. Se parecen mucho a los cristianos, aunque quizá, muy probablemente no sé, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir? Aquí hay algunas preguntas que se pueden dar. Bien. ¿Por qué vive esta persona esa clase de vida? ¿Por qué vive esa clase de vida? ¿Por qué vive esta persona así? Tenemos el caso de un hombre bueno hoy día que no pretende ser cristiano. A ver, piensen en un hombre que no pretende ser cristiano, al que llamamos bueno. Incluso en la Biblia dice que no hay uno bueno, pero algunos se les llama buenos. ¿Saben por qué? Porque comparativamente son buenos en comparación con los más malos, los perversos. En términos verticales, Dios dice no hay ni uno bueno, solo Dios. En términos comparativos, pensamos en un hombre que asiste regularmente a un lugar de culto, ¿ya? Pero nunca ha dicho yo quiero esto, yo soy cristiano. Ahora, según las normas del Nuevo Testamento, podemos discernir, es decir, no es cristiano. ¿Por qué viven como lo hacen? Hay muchas razones. No, hay gente, hermanos, que incluso se ha llegado a decir, este es un error. Esta persona, por ejemplo, el vecino, el señor de la tienda, es tan bueno. Cada día él me saluda, yo le respondo. Me acerco y me atiende con una gentileza. Y aquí me la falla, solo le falta ser cristiano. Estupidez, hermanos, ¿para qué necesita ser cristiano si ya tiene todo? Esa es una apariencia, no es que esté mintiendo, él es así, pero está muerto espiritualmente, si no ha sido regenerado. Puede ser simplemente cuestión de temperamento, personas con un buen temperamento, con una buena naturaleza en el sentido así natural. Tienen un carácter equilibrado, son tranquilos, no son viciosos, ofensivos, agresivos para nada, gentiles, ayudadores, cordiales. ¿No? Hay que presentarse el Evangelio. Cuando le presentes el Evangelio, ahí ya se vislumbra algo, hermanos, si es un escogido de Dios o no. No, ellos hacen así expresan su bondad sin ningún esfuerzo. Han nacido así, son así. Pero es solamente físico, natural, de la vida de Adán. No es lo mejor de Adán, después de que vive ese hombre esta clase de vida porque tiene ciertas creencias o acepta cierta enseñanza moral. Hay personas que son lo que se puede llamar buenos paganos. Entre comillas, por favor, ¿no? Buenos paganos es una contradicción, ¿no? Pero se los describe y analiza muy bien en un libro llamado The Failure of the Good Pagan, el fracaso de un buen pagano, de Rosalind Murray. Hay que buscar un librito ese, ¿no?
está anotado aquí, tienen normas de vida elevadas. Pueden hacer todo completamente aparte del cristianismo, pero hacen cosas buenas. ¿Cómo se los juzga a ellos? ¿Por las apariencias generales? ¿O se los prueba para ver si tienen vida de Dios? A menudo se dice que hay mejores cristianos fuera de la iglesia que dentro, ¿sí o no? Se dice, ¿no? Hay gente que hay otros que dicen, esos aleluyas, recuerdo que decía aleluya, no quiero saber de su religión, todo el día andan gritando, peleando, testimonio, ¿no? Entonces, hermanos, esto quiere decir que se puede encontrar gente excelentemente moral en términos naturales, mundanos, fuera de la iglesia. Ya que no tiene ninguna conexión con el cristianismo. Los grandes filósofos griegos propusieron sus grandes enseñanzas morales antes de que Cristo viniera. Piensen en eso. Los grandes filósofos, Grecia, ¿no? Y es aún más significativo que los filósofos griegos fueran a veces expositores violentos del evangelio cristiano. Ellos fueron los que consideraron como locura la predicación de la cruz. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Para los gentiles, la cruz es locura. Es locos son los filósofos. Tienen una abundancia de pensamiento que han escrito sus libros. Y mucha gente los sigue. Entonces, no hay que mirar, hermanos, solamente en lo externo. Tenemos que discernir. Ya tenemos que discernir. Da el hombre alguna impresión de que vive esta clase de vida porque es cristiano y debido a su fe cristiana. Si no vive así por ser cristiano, de nada vale. Puede vivir por su naturaleza, ha nacido así. Es lo que nuestro Señor llama frutos malos. El Antiguo Testamento lo plantea con mucho vigor cuando dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicias. Isaías 64:6. Todas nuestras ¿qué? Justicias, quiere decir actos bondadosos. Para Dios eso es tan apestoso como un trapo de inmundicia, hermano. ¿Se acuerdan esos que decían, Señor, Señor? Es una profecía de Cristo, y vamos a llegar a eso, ¿no? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿A qué están apuntando esas personas? Esos muchos. A lo que hicieron, no a lo que eran. Obviamente Jesús les dice, no los conozco, apártense de mí. Quiere decir que son actores, ¿no? Actores falsos cristianos que hacen muchas cosas de cristianos. Y siempre me llama la atención las tres cosas que menciona el Señor allí. En tu nombre profetizamos. ¿Qué religión profetiza? La evangélica. ¿Acaso los católicos profetizan? En tu nombre echamos fuera demonios evangélicos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes por lo menos hablan de muchos milagros? Los evangélicos. No les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Acciones sin vida, sin corazón. Entonces, tres árboles, hermanos. Árbol bueno, fruto bueno. Árbol malo, fruto malo. Árbol podrido, sin fruto. ¿Qué eres? ¿Qué soy? Esas son las pruebas generales y Dios mediante después veremos las pruebas específicas. Amén. La gracia de Dios sea con ustedes.